Una historia digna de ser repetida. Hay historias que no son dignas de recordar, incluso hablando de lo que pudieras aprender en lo que otros se equivocaron. Pero cuando hablamos de una historia digna de ser repetida, hoy en nuestro gran capítulo final de esta gran serie de Irresistible, donde Jesús es, fue y será irresistible, podemos pensar en la iglesia incipiente, la iglesia de los comienzos de la era cristiana. Allá después del año 33 después de Cristo, aquí hay una situación aquí de dato que les quiero dar curioso, porque Jesús nació probablemente en el año 4 al 6 o 4 al 2 después de Cristo. Hay un error pues en el calendario que usamos es el calendario gregoriano, y entonces Jesús no nació en el año 0, que es la idea, y que a partir de allí comenzó a contar la era cristiana. Así que Jesús, habiendo nacido tal vez en el año 4 después de la era cristiana, su era cristiana, la que él marcó, independientemente de esta diferencia de años, allí comenzó su vida, obra y su ministerio, para luego dar y hacer por nosotros lo que nadie más podría hacer: cambiarnos, reconciliarnos, conectarnos con Dios. Y cuando llegó el momento del término de su ministerio terrenal, después de haber padecido, sepultado, muerto pues, y resucitar al tercer día, estableció una iglesia. Y a esa iglesia le llamamos, a esa primera iglesia, a esa verdadera iglesia, una iglesia incipiente. Entonces podemos pensar de esta iglesia y la forma de vida que llevaban, cómo era su situación, qué cosas eran las que enfrentaban, cuáles fueron los retos y los desafíos que tuvieron que enfrentar. Y luego comparar y escuchar y ver a la iglesia 2000 años hoy después, escuchar a nuestros hermanos, a los cristianos, a los que siguen a Jesús, incluso a los líderes de la iglesia, a la gente que está metida en la iglesia, no solo de nuestro país, también de la orbe, del mundo, del planeta, en general los cristianos, que nos quejamos, déjeme incluirme para que no me vea soberbio, ¿verdad? Porque si nos llegamos a quejar, que nos quejamos de los obstáculos que la iglesia hoy promedio enfrenta, y comparamos con esa iglesia primitiva de la que les hablaba cuando Jesús recién ascendió al cielo, y yo creo que nos darían ganas de reírnos o de llorar o hasta de patear un bote, ¿no? Porque es completamente ridículo las cosas que la iglesia enfrenta hoy y que las calificamos de obstáculos. ¿En serio? ¿Qué tipo de obstáculos? Es decir, cuando nos comparamos con los desafíos insuperables de la iglesia primitiva, esta que estaba a merced de cualquier cosa, tan débil hablando humanamente, pero tan empoderada espiritualmente por Dios, es de risa ver lo que la gente hoy de las iglesias decimos y nos desanima y por lo que nos quejamos. La secularización de nuestra cultura, o sea, ya nadie tiene vida espiritual, nos quejamos también de la decadencia moral, y es más, censuramos a las personas y a veces nosotros no tenemos un comportamiento pues digno de nada. Miren, entre paréntesis, antes de seguir con el tema, yo les debo decir esto: a veces queremos jugar a Dios en la vida de otros. Tampoco se trata de darle una palomita o ponerle ok a las personas, o como decían en el trabajo, no, visto bueno, firma el jefe. Aprobar pues, no se trata de aprobar la vida, los errores, los defectos, todo lo que la gente hacemos como pecado. No se trata de eso. Sin embargo, tampoco se trata de tomar el lugar de Dios en las personas. Y en vez de acercarlos, alejarlos, porque la gente, en su mayoría, no tiene problemas con Dios. La gente promedio no está enojada con Dios. Saben de su necesidad de Dios, experimentan su necesidad de Dios, quisieran que el vacío que tienen en su corazón, Dios lo llenara y los guiara. El problema que tienen normalmente es con nosotros, con los cristianos y con nuestras religiones, particularmente con la expresión y versión de nuestro cristianismo, con no solo nuestra versión de cristianismo, con nuestra versión de iglesia y de ministerio, en donde la verdad, 1000 disculpas, más que 1000 disculpas por todos aquellos que han sido por alguna iglesia o algún cristiano dañados. No es motivo, pues es motivo tal vez sí, pero de risa pensar en esto de la decadencia moral y decir, ¿es en serio? ¿Eso es lo que más te preocupa o solamente es un pretexto? ¿Y qué decir de la libertad religiosa, donde también
Algunos creen que no deben dársele libertad a todos y que lejos de ser una bendición ha llegado a ser un problema, pero también donde nos quejamos de las películas y del retrato equivocado que Hollywood hace de la vida cristiana, de la iglesia, en donde incluso los ministerios famosos de algunas familias pastorales famosas se han puesto en la pantalla grande, en escena, y han exhibido tras bambalinas lo que algunos cristianos hacen. Y nos molesta y nos desanima. Entonces yo te quiero preguntar, ¿eso es todo? ¿Eso es todo por lo que los cristianos se molestan? No, hay más. Algunos se enojan porque no se les toma en cuenta, porque no se les saluda, porque no se les dio la bienvenida, porque no se pintó el local donde se reúne la iglesia del color que él quería o ella quería, o porque no se compró con los fondos de la iglesia la propiedad y el pensamiento de acuerdo a su inmaculada concepción de lo que debe ser el ministerio. Peor aún, algunos dicen, bueno, es que mi pastor debe ser pobre y debe ser humilde. Así que Dios, tú manténlo humilde, que nosotros nos encargamos de mantenerlo pobre. Es increíble. Aquí no estoy abonando por la riqueza de alguien en particular. Sencillamente estoy diciendo de esas malas actitudes y percepciones, donde mi opinión, abre un gran paréntesis. Hoy por hoy tenemos muchos expertos en la vida cristiana y en el ministerio que no la viven y que nos siguen a Jesús y que solamente estamos viendo la vida de otros. Entonces, ¿eso es todo? Bueno, pues imagínate un pequeño grupo de creyentes, 120 promedio, que están transportándose en una máquina del tiempo a las personas que han abandonado la fe por todas las razones modernas, lean, equivocadas. Hasta esa era desgarradora. Llevémoslos hasta allá de la historia de la iglesia y veamos a grupos pequeños reunidos como eran aquellos días en la casa de alguno, amontonados en un aposento alto en el cuarto de atrás, con velas allí tratando de leer una porción de la Biblia que, por cierto, la mayoría de ellos no poseían las escrituras y tenían fragmentos de lo que llegó a escribir en algún momento y después, ya en eras avanzadas, Mateo, Marcos o Lucas, los escritores bíblicos y otros más. Imagínate entonces que estamos en esa máquina del tiempo con las personas que han abandonado la fe por las razones equivocadas y los estamos llevando hasta allá para que puedan ver en ese contexto desgarrador de la iglesia bien exigida y ellos experimentar y ver lo que un vacío superficial completamente absurdo es el argumento de muchos para irse de la iglesia. Pero los seguidores de Jesús no solo no fueron exentos de algún mal o que se les quitó todo el obstáculo en el panorama de sus vidas, sino que estaban y hacían todo por seguir a Jesús con todas las dificultades habidos y por haber. Pero estaban sentados a la enseñanza de Pedro. Tenían el privilegio de escuchar a Jacobo, a Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Veían a Andrés, que de los discípulos era el que traía siempre personas a Jesús. Podían ver que Mateo, el recaudador de impuestos, había sido ya transformado. Y ahora había quedado Judas, no el Iscariote, porque en el grupo de los 12 discípulos habían 2 personas Judas, llamadas así. Nada más que ahora nadie escoge el nombre de Judas para ponerle a su hijo, ¿verdad? Entonces, hoy no le ponen ese nombre a su hijo y porque ya sabemos lo que hizo Judas, el traidor. Pero había otro Judas, el nombre Judas en aquellos días era altamente común. Y allí estaban todos los seguidores de Jesús que nunca, escúchenme, nunca fueron dueños de una porción de la Biblia completa. Nunca en sus sueños tuvieron un ejemplar de la Biblia completa. Y además tenían la persecución y la incomprensión de todo su entorno que les era hostil en demasía y que no se quejaban como nosotros. Déjeme decir lo que dijo Adrian Rogers: la iglesia de antes tenía tan poco y hacía tanto con tan poco, y la iglesia de hoy tenemos mucho y hacemos tan poco con todo lo que tenemos. Así lo dijo Adrian Rogers y concuerdo completamente. Estaban sentados a la enseñanza de Pedro, estaban sentados en el pastorado de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Así que podemos preguntarnos, estos que estaban así, tan sencillos, pero a la vez tan convencidos de haber visto a Jesús
resurrecto, ¿cómo responderían nuestros viajeros del tiempo al ver esa versión de fe? ¿Cómo responderían para poder ver al ser transportados y estar pues viendo lo que vivía la iglesia del primer siglo y tener pues la posibilidad nosotros de ver sus miradas confusas que recibían a los cristianos que venían de nuestra era con tantas comodidades, con tantas facilidades, pero tan escépticos, modernos, y que comienzan a quejarse de la violencia, de la inmoralidad, de la falta de recursos? Eso es para reírse comparado con los recursos que tenía la iglesia primitiva, y que no se trataba de cómo responderían nuestros viajeros del tiempo al ver una versión de la fe que no tenían nada que ver con el relato de la creación. No estaban debatiendo si fueron 6 días en los que Cristo, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad creó, o si fueron miles y millones de años en una creencia así evolutiva, ¿no? Sencillamente ellos estaban viendo a Jesús, pero como hoy también algunos se quejan de la historia de los judíos, de por qué ellos. Miren, estamos estudiando de los sentimientos como la ira o la envidia o el miedo, y cuando revisamos particularmente tocante a la envidia, el hecho de poder, la envidia no es el no poder ver el bien, el avance, la prosperidad ajena. Así que los judíos son prósperos porque cuentan con la bendición de Dios. Por cierto, oremos por Israel, porque Israel es la niña de los ojos de Dios, hoy y siempre. Pero regresando a mi tema, entonces los judíos, y cuando tienen hoy la animadversión de muchas personas, incluida la de los seguidores de Jesús, podemos pensar en que hay antisemitismo aún en los creyentes, cuando es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel que viene en la promulgación del pacto, la ley, las promesas, el Mesías, Jesús, nuestra salvación, porque la salvación viene de los judíos. Así que ¿cómo responderían estos viajeros que llegan y observan a unos creyentes que su fe no está basada en el relato de Génesis capítulo 1 o 2 o 3, que tampoco tiene que ver con las genealogías de Levítico o de Éxodo o de Números, y que no entienden por qué Dios los escogió a ellos? No, imagínate su sorpresa al hecho de descubrir que estas personas extraordinarias, los judíos del primer siglo, si hubiera la posibilidad de agarrar una nave del tiempo y llevar a unos creyentes recalcitrantemente rancios de nuestros días, de esos que su fe se ha enfriado y se han ido de la iglesia por todas las razones que he dicho y más, y llegar y ver a estos creyentes que decidieron seguir a Jesús por lo que Él les ofreció, por lo que Él representó, por lo que no solamente lo que Cristo era, es y será. Cristo es, fue y será irresistible, porque su porte y su talante tenían que ver con la sinceridad de su vida, pues era Dios en la carne y venía para entregarse en favor de los pecados de los hombres y para transformar las vidas, porque finalmente, si somos honestos, la religión es buena, hay buenas enseñanzas, hay principios en todas las religiones, pero no transforman la vida de nadie. Solo del interior del hombre Dios puede hacer esa cirugía interna profunda para poner un corazón de carne y cambiar el corazón para afectar el cerebro y así tener un actuar diferente. Solo Jesús puede dar una nueva perspectiva en la vida, porque Cristo nos hace mejores personas y hace mejor la vida delante de nosotros, porque Cristo es Dios en la carne. Y estos sencillos y, digámoslo así, rudos seguidores de Jesús, en algún momento analfabetas, no que no supieran leer y escribir, pero no eran letrados, no eran de universidad, no eran de maestrías y posgrados, ni tenían toda la tecnología que teníamos hoy. Habían decidido seguir a Jesús sencillamente porque Él les ofreció la vida eterna, y las garantías de esa promesa para poder ser cumplida es que Jesús tenía el sello de haberse levantado de entre los muertos para corroborar el derecho de otorgar tan extravagante oferta a quien se acerque por la fe a Cristo Jesús. Entonces, nos podemos imaginar la manera en la que estos llegaron a creer, y miren lo que dice Juan capítulo 6, el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está la oferta, ahí está la invitación.
Jesús ha hecho un ofrecimiento de vida eterna, de resurrección, y esto lo han visto los suyos. Sí, recién vieron la religión judaica, perfecto, entendieron de los grupos sectarios de aquellos días. Además, hoy por seguir a Jesús hay un imperio romano que les persigue. Sin embargo, aunque no tienen todos los elementos y no están cuestionando su historia y no están cuestionando la creación, sencillamente obedecen, creen, ponen su sencilla, tal vez pequeña y débil fe sobre solo un hecho, la palabra de Jesús. Le toman la palabra a Jesús y le dicen: yo entiendo que tú ofreces la vida eterna en el día postrero. Y entonces Cristo, complementando su promesa, dice en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es Jesús hablando, es el Padre el que le está enviando, que todo aquel que ve al Hijo, si notas está con H mayúscula, porque no es cualquier hijo, es el unigénito Hijo de Dios, y cree en Él, en este unigénito Hijo de Dios, la voluntad del Padre es que tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La verdad es que aquí podríamos cerrar la transmisión y decir: aquí está, cree en Jesús y Él te va a dar la vida eterna. Sigue a Jesús, frase sinónima, pon tu fe en Él. Es momento de tomar todos estos 6 capítulos que hemos dado, 5 hacia atrás, con este el sexto, de hablar de irresistible, donde Jesús fue, es y será irresistible porque es Dios en la carne, porque además tiene el sello de la garantía de haber hecho tan extravagante oferta de dar vida eterna a los que le siguen, a los que creen en Él, a los que le abren su corazón. Y por eso el Pablo, el apóstol, decía: de aquí en adelante a nadie conozco sino según Jesús, no según la carne. Y me propuse no saber cosa alguna entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado, porque la base de nuestra salvación, aun cuando para nosotros es gratis, a Jesús le costó tomar nuestro lugar, suplir por nuestra paga, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el don o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que yo tengo una pregunta para hacer aquí. ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Cómo responderíamos al llamamiento de Jesús? ¿O cómo responderíamos si pudiéramos viajar en el tiempo y estar con aquellos cristianos que sin tenerlo todo y abandonando lo poco que tenían, se dieron para seguir a Jesús bajo la promesa de haber visto a Jesús resurrecto, que Él mismo daría vida eterna y resurrección entre los muertos a los que en Él pongan su fe? ¿Cómo responderíamos nosotros? Miren, hagámoslo más personal. ¿Cómo vas a responder tú? Esto es personal. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y esto no como algo para impresionar, o no es como algo para negociar. Recapitulemos un poco. Hoy por hoy es cuestión de risa ver que la fe de algunos se enfría, se apaga, deciden abandonar las reuniones de la iglesia o justificar incluso su abandono en su responsabilidad de seguir a Jesús, y además fortalecer a la iglesia en poder ver la inmoralidad circundante o entender de la forma secular en la que vive toda la gente, o la frialdad de las personas a la vida espiritual, o personalmente el hecho de no ver prosperar a mi persona como yo quisiera en una carrera, en dinero, en tener materialismo, y luego con eso justificar que no es posible seguir a Jesús, y entonces encontrarte con la forma de vida para podernos enfrentar de los primeros cristianos y entender que ellos no andaban con cosas de la historia o de la creación o de sistemas de datación como el carbono 14 y el argón, o que si la Vía Láctea, o que si las constelaciones o las Pléyades, o que de dónde venimos. Sencillamente vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Lo digo suave y lo digo con mucha contundencia, porque no solo la Biblia da testimonio de esto que estoy diciendo. Flavio Josefo, historiador, Eusebio es historiador, y otros más, aún tú puedes constatar cuando antes de Cristo y después de Cristo es el parteaguas de la historia de la era cristiana. Si no fuera así como se ha dicho, entonces, ¿por qué tantas personas a través del tiempo han dado el lugar que se merece, por cierto, Jesús? Si no fuera porque Cristo, a diferencia de muchos, se levantó de entre los muertos. Y eso reclama una decisión, eso reclama una respuesta. Está delante de ti algo bueno de lo cual no te tenemos que convencer, porque tú y yo sabemos que Cristo Jesús es Dios en la carne, o
¿Cuántos más se han levantado de entre los muertos en la historia de la humanidad a través de sus miles de años? Por lo menos de los 6,000 de nuestra era. Por eso dice Efesios capítulo 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, ya nos involucra Dios, que es poderoso y que entendemos que hace las cosas más que lo que pedimos, dice el versículo 21 del mismo capítulo 3 de Efesios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esa es una frase para hablar de la eternidad y en donde se reclama que se le dé la gloria, la preeminencia, en donde eventualmente nuestro Padre celestial sea honrado por la decisión de seguir a un Jesús irresistible, por la humildad de reconocer que lo que tuvieron los primeros cristianos del primer siglo es exactamente lo que Dios ofrece a nosotros: resurrección y vida eterna, inmortalidad, detente y en seco. No lo merecemos, pero Dios lo otorga por un acto sencillo, el de fe, el de decidir seguir a Jesús, el depositar nuestra fe en Él. Por eso a Él sea gloria en la iglesia, en la reunión de todos los que seguimos a Jesús. Ahí se conforma la iglesia, donde la iglesia son las personas, los seguidores de Jesús, y no el inmueble, el edificio, no un monumento arquitectónicamente logrado y además pues digno de ser admirado. No, las personas, la iglesia que a través de las edades y por los siglos de los siglos hemos de reconocer la gran obra de salvación que Cristo hizo en nosotros. Porque esto no tendría caso, tener resueltas nuestras necesidades económicas, eso es todo. Tener los deseos de nuestro corazón, eso es todo. Lograr trascender al escribir un libro y plantar un árbol y tener un hijo y dejar descendencia y después desaparecer, eso es todo. Miren, preguntémonos, ¿cómo se sostendría tu versión de fe bajo el escrutinio de esa generación de cristianos, en su mayoría analfabetos? ¿Cómo podríamos presentarnos delante de ellos y justificar nuestra frágil versión de fe, o acomodada de manera tal vez hasta denominacional, según nosotros correcta expresión de fe? Pero ¿cómo se sostendría tu versión de fe bajo el escrutinio de esa generación de cristianos, en su mayoría analfabetos, pero extremadamente valientes? Déjame decir otra vez, extremadamente valientes. Así que una vez existió una versión de fe que descansaba de manera segura en un evento trascendente, único. No estaba basado en que tuvieran completa la Biblia y 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. No estaba basada en edificios suntuosos o líderes religiosos prominentes. Ahí estaba Pedro, que Dios lo usaba para predicar, y a los demás discípulos también. No, su fe no estaba basada en que les fuera bien, porque hoy la gente dice: Dios ha sido fiel y tengo casa y tengo coche y tengo familia y tengo esposa, y qué bonito que tengas casa, que tengas coche, que tengas esposa, que tengas una familia. Qué bendición, de verdad, Dios te bendiga si es así. Pero Dios no es fiel si yo no tengo casa, si yo no tengo familia, si yo no tengo esposa. Dios deja de ser fiel. No, es que no se trata de eso. Nosotros tenemos fe si Dios nos recoge, es decir, morimos. Y tenemos fe si Dios nos permite la vida. Tenemos fe, dirían los cristianos del primer siglo, si enfermamos. Y tenemos fe en Dios si estamos sanos. Tenemos fe en Dios aunque tengamos carencias. Pero también tenemos fe cuando Dios nos da en abundancia. Por eso eran extremadamente valientes en esa versión original de fe, en donde descansaba de manera segura en un solo evento que lanzó sin precedentes la existencia de la iglesia, y eso es la resurrección de Jesús de entre los muertos. El hecho histórico de un epitafio que dice: no está aquí, ha resucitado como os los dijo antes. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, le dijeron a las mujeres. Y cuando Pedro y Juan se caminan hacia la tumba y llegan y ven los lienzos allí puestos como un cocuyo, o un capullo más bien, y está vacío y no hay nada dentro, y Cristo ha salido y la piedra ha sido removida de su tumba,
no para que Cristo salga, sino para que nosotros pudiéramos entrar y constatar y ver que la resurrección, esta es la versión que te estoy invitando a abrazar. Esta es la versión original donde la fe de todos nosotros se basa, en donde en aquellos años los que escribieron la Biblia, que estaban allí, todavía por inspiración divina no habían escrito la Biblia. Todavía no habían escrito ese documento que hoy llamamos Biblia, que son 66 libros y que, por cierto, es infalible, inerrante, inspirado, o sea, respirado por la presencia misma de Dios, que como influjo vino sobre ciertos hombres escogidos de parte de Dios para poder sin error escribir lo que Dios quisiera. Pero cuando ellos están aquí y abrazan esta versión de fe en Cristo Jesús, ni ellos mismos han sido inspirados todavía, ni ellos han escrito la Biblia. Así que su fe estaba basada en el hecho que debe ser la base fundamental, la piedra de toque, lo inamovible de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Esa versión de fe es la versión sólida, defendible del nuevo pacto, del nuevo mandamiento, del nuevo pacto. Es decir, que ahora Dios, habiendo pasado por alto todos nuestros pecados, estando en esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres se arrepientan en el nombre de Jesús, cambien su mentalidad, vean a Dios diferente, abandonen su vida antigua y ahora, obedeciendo el señorío de Jesús, solo permitamos que Él nos guíe. Donde nuestra fe no está condicionada a nada humano, porque nuestra fe está depositada en el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Ese es el nuevo pacto, donde Dios nos hace nacer de nuevo en la era de la iglesia para podernos relacionar de esa manera con Él, y en donde en ese nuevo pacto hay un nuevo mandamiento, no solo los 600 y algo mandamientos del Antiguo Testamento o los 200 y algo de regulaciones, sino un nuevo mandamiento que hemos revisado en esta gran serie donde Cristo es irresistible, será irresistible y algún día lo viviremos nosotros, lo irresistible que es Cristo Jesús. Nos mandó amarnos los unos a los otros y ese es el camino del amor. Es el camino que Cristo dejó para que la gente creyera en Él, una versión sólida, defendible del nuevo pacto, del nuevo mandamiento que no está basada en circunstancias, en etapas, en historia, está basada en un hecho basal, fundamental, inamovible. Jesús se levantó de entre los muertos. Y ahora tu fe, tu creencia en Jesús, tu vida en Cristo Jesús, como Cristo Jesús mismo es, puede ser irresistible, altamente contagiosa. Y déjame decirte que si tú pones tu fe en Jesús ahorita, Dios hará una obra especial en tu corazón. Y en este momento nacerás espiritualmente. Y la gente te verá diferente porque has nacido espiritualmente, porque decidiste seguir a Jesús. Pero además, esa transformación no solo será una realidad interior y espiritual, sino que los tuyos podrían ser contagiados para luego buscar un grupo de creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Jesús, en donde quiera que te encuentres y estés, y estar asistiendo a esa iglesia local y permitir que Dios también madure tu fe y a través de ti toque la vida de otros. Así que creyentes en Cristo Jesús, si nuestro ministerio todavía no es irresistible, si nuestra casa, familia, matrimonio todavía no es irresistible, si tu vida en donde quiera que estés parado como creyente y seguidor de Jesús todavía no es irresistible, es porque hemos obstaculizado el entregarnos plenamente a Jesús para seguirlo y hacer por fe lo que humanamente no podríamos hacer con todas las limitantes que tenemos como seres humanos. Porque Cristo es, fue y será irresistible, nosotros al seguirlo podemos ser altamente contagiosos, altamente bendecidos, altamente trascendentes para tocar la vida, no solo la nuestra, sino la de otros con el mensaje de Jesús. ¿Por qué no le abres tu corazón a Cristo? ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no tú que lo sigues y ya tienes a Cristo en tu corazón, realmente nos entregamos a una vida irresistible y fortalecemos la iglesia a la que perteneces, que tanto necesita tu ayuda y que otros esperarían ser bendecidos por el ministerio de esa iglesia? ¿Qué tal si oramos y le pedimos justamente a eso? Le pedimos a Dios que nos dé el privilegio de vivir en el nuevo pacto y en el nuevo mandamiento de la realidad basal de que Jesús se levantó de entre los muertos, siendo irresistibles como Él es, será y fue. Padre, en el nombre de Cristo queremos rogarte que nos des de tu gracia,
Hay tantas cosas que quieren ahogar nuestra fe y que ridículamente a veces intentamos justificar nuestra frialdad, nuestro enojo, nuestro abandono de tu obra o nuestra falta de compromiso y también la falta de fortalecer tu iglesia, porque queremos realmente justificarnos con cosas que en verdad no tienen comparación con lo que fue tu iglesia en el primer siglo y que decidieron con base en ninguna otra circunstancia sino en el hecho histórico de la resurrección de Cristo, tomarle la palabra de la vida eterna y el perdón de pecados y seguirte, Dios, seguirte, Jesús. Queremos rogarte que eso sea una verdad innegable en nuestras vidas, que hemos puesto nuestra fe en Jesús y que hoy aceptamos esa promesa de la vida eterna, del perdón de pecados y que irremediablemente le seguimos y por lo tanto irremediablemente nos darás la gracia de vivir y ser para otros irresistibles por nuestra fe en Cristo Jesús. Te ruego que bendigas a todos los aquí conectados en tiempo y fuera de tiempo, que tu Santo Espíritu los redarguya y nos reprenda para estar así alineados delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.